Bienvenidos a esta entrevista para Expo Construir. En esta entrevista tenemos nada más y nada menos que a Martín Gil, secretario de Obras Públicas. Te agradecemos, Martín, por estar acá, por el espacio, por la oportunidad. Y quisiera arrancar con la pregunta de ¿qué perspectivas tendrías vos sobre el sector de la construcción como un potencial motor para la reconstrucción económica del país? Obviamente hablando post-pandemia. Sí, totalmente. Nosotros estamos convencidos de que la obra pública y la construcción en general son claramente una de las poleas que mayor puede impulsar la recuperación en la Argentina. Lo sabemos porque es de las actividades que tiene mayor efecto multiplicador. Por cada peso o cada millón que se invierte en una obra pública tiene un efecto multiplicador por encima de la media de otras inversiones en gasto de capital. También porque es una actividad que puede ser propicia para generar ahorro por parte del sector privado cuando están dadas las condiciones para propiciar e impulsar que ese ahorro efectivamente se pueda realizar y que tenga un margen de rentabilidad. Tercero, porque es una actividad que se puede hacer mayoritariamente con moneda local. No requiere como un componente decisivo la incorporación de recursos o moneda extranjera. Se puede hacer con el círculo de inversión en materia de construcción en nuestro país. Es un círculo que tiene una cadena de mucha solvencia en orden al sector privado nacional. Y en cuarto lugar, porque estamos convencidos políticamente de que es el camino. Y esa convicción lo muestra primero la definición del presidente de haber creado en la nueva estructura del gabinete un Ministerio de Obras Públicas cuando antes había sido desjerarquizado. Y junto a un Ministerio de Obras Públicas, un Ministerio de Hábitat y Vivienda. Y luego de esa realidad, dar en la definición del presupuesto también para el próximo año un crecimiento en términos porcentuales en relación al PBI de los más grandes que recuerde de un año hacia otro la historia del diseño presupuestario en la Argentina. El presupuesto del año que viene tiene un salto en inversión en bienes de capital del 1.1 al 2.2 del presupuesto. Es decir, está creciendo en un 100% de un presupuesto que también crece en términos nominales. Y esto me parece que es una muy buena noticia para el sector que genera condiciones decisivas de desarrollo, de búsqueda de inversión en el sector privado. Y a su vez también quiero referenciar, porque uno podría decir, bueno, todo el presupuesto ha crecido en las ponderaciones. No, simultáneamente que este crecimiento en términos porcentuales se da en inversiones en gasto de capital, hay una reducción sostenida del pago de los intereses de la deuda externa, básicamente. Digamos, hay una caída también muy considerable. En el año 2019 superó los 3 puntos del PBI el pago de intereses de la deuda financiera internacional. En el presupuesto del año que viene esto se reduce apenas por encima de 1 punto. Esto es lo de cuando hablamos de sostenibilidad de la deuda pública, para que aquello que no hay que pagar en intereses de la deuda sea volcado a la inversión en gasto de capital. Y cuando uno invierte en la obra privada genera también el desarrollo para el sector, en la obra pública, genera el desarrollo para la actividad privada. Hay una definición política, hay una concepción política de la importancia que esto tiene, y es por lo que todos los días estamos trabajando desde este ministerio que conduce Gabriel Catopodis. Y en el marco de este aumento presupuestario para el año que viene, ¿qué planes puntuales podrías adelantarnos vos que hay para el próximo año desde el ministerio? Bueno, en realidad tenemos, la cartera es muy grande. El Ministerio de Obras Públicas ha aglutinado lo que es AISA y ENOSA en materia de saneamiento, es la Secretaría de Políticas Hídricas en materia de obras hídricas, es la Secretaría de Obras Públicas como un brazo articulador de todas las intervenciones y relaciones con los gobiernos provinciales y los gobiernos locales,
es Vialidad Nacional como una estructura muy federal de la ejecución de la obra pública en el país. Y en este contexto y en ese sentido, uno podría hablar en cada uno de estos aspectos cuál es la realidad. Lo primero que hemos tenido que hacer es reactivar, es reconstruir. Primero, reconstruir y reactivar la obra pública post pandemia económica que nos dejó el gobierno anterior. Y ahora reactivarla post pandemia que nos ha dejado esta situación extraordinaria que vive la totalidad del mundo, ¿no? Hay algunos indicadores que son alentadores. Hay una reducción de las empresas del sector privado progresivamente, del sector de la construcción, que están siendo beneficiadas con la ayuda por parte del Estado. Habíamos llegado a ser más del 70% de las empresas, hoy estamos llegando al 50%, hay 30% que ha recuperado la actividad normal. Las obras públicas que nos encontramos absolutamente paralizados en el mes de diciembre del año que viene. Cuando hablamos de paralización real. Y hubo que reactivar todas esas obras públicas, uno podría decir Vialidad Nacional. Vialidad Nacional hoy tiene 200 obras reactivadas. Cuando asumimos en el mes de diciembre, que es el último mes de ejecución del gobierno anterior y del nuevo gobierno, la facturación de ese mes, el gasto de ese mes de vialidad en obras, en certificaciones, estaba en 1.500 millones de pesos. Este mes estamos en 5.500, 6.000 millones de pesos. Es un crecimiento muy sostenido. En materia de ENOSA recibimos con 30 obras ENOSA, de las cuales 15 se encontraban completamente paralizadas. Hoy esas están todas activas, pero proyectamos terminar el año con 200 obras en marcha. Por lo tanto, hay una cartera muy grande. Hay una cartera que tiene que ver con las obras estratégicas y hay otra cartera que tiene que ver con obras de mano o obras públicas de mano de obra intensiva que lo que procuran es generar fuertemente trabajo. Y en ese sentido el diálogo con las jurisdicciones provinciales y con las jurisdicciones municipales es muy intenso a través de un programa que se denomina Argentina Hace y que procura llegar a los 2.300 municipios de la Argentina. Este es nuestro objetivo. Para fin de este año aspiramos ya a tener intervención en cerca de 700 municipios en todo el país y queremos ir sustantivamente por el objetivo que nos ha planteado de ser absolutamente federal y llegar a cada lugar. Hay una agenda que estamos planteando con cada gobernador de obras estratégicas para cada una de las provincias. Estamos diseñando un plan de obras públicas o un plan estratégico de la obra pública para pensar más allá de lo coyuntural y ver aquella obra pública que cambia la logística en la Argentina, que cambia la conectividad, que acerca los puertos, que permite una conexión al Pacífico, que mejora el tránsito de manera segura y para nuestra producción en las rutas nacionales, que lleva agua donde no hay agua, que lleva un tratamiento y un saneamiento a aquellos lugares que no lo tienen. Estamos pensando y diseñando un plan en diálogo con los gobernadores, en diálogo con los otros ministerios, para poder poner en una visión que nos haga superar la visión de corto plazo y poder mirar en una perspectiva donde nos reconocemos un eslabón de una cadena mayor y que lo que podemos construir forma parte de un camino que queremos recorrer para llegar, en definitiva, no a lo que necesita un gobierno, a lo que necesita la Argentina. Y en este sentido, nosotros venimos trabajando también intensamente para achicar las grietas y las diferencias. Aquellas obras que fueron paralizadas porque se cayeron en la grieta del 2015 al 2016, las estamos volviendo a poner en marcha. Pero también estamos continuando las obras que había iniciado la anterior gestión. No es que porque lo han iniciado la anterior gestión la vamos a paralizar. El presidente lo dijo cuando fue a inaugurar la planta de tratamiento de residuos cloacales en Villa Langostura. Nosotros no venimos a iniciar nada. Venimos a tener la responsabilidad de continuidad, pero tratar de ser mejores de los que fueron los anteriores y también tratar de ser mejores de los que fuimos con anterioridad. Y en esa meta es que estamos abocados todos los días a cumplir el objetivo. Bueno, por ese lado resulta totalmente alentador escucharlo en sus palabras, obviamente que se tenga como objetivo la reactivación del sector y entendiendo que es una cadena, como usted dijo, con varios eslabones, desde lo que son insumos de la construcción, desde la construcción en sí, lo que significa y se puede traducir en puestos de trabajo, que son argentinos volviendo a trabajar, producto de una situación atípica que estamos viviendo,
La verdad que resulta muy alentador. Por su parte, por eso una pregunta más personal. ¿Qué perspectivas cree usted, desde obviamente la Secretaría de Obras Públicas y entendiendo el contexto en una entrevista de Expo Construir, qué perspectivas tiene usted para el sector privado de la construcción? Si bien entendemos que su ámbito es el ámbito de la obra pública, es preguntarle una pregunta un poco más a usted personal. ¿Cómo lo ve? Bueno, en primer lugar, nosotros venimos generando una mesa de trabajo muy importante con la Cámara Argentina de la Construcción y con las delegaciones provinciales de la Cámara de la Construcción. Te diría que es una mesa de trabajo mensual donde revisamos la agenda, vemos los problemas, vemos el nivel de ejecución, vemos los desafíos que tenemos, intercambiamos objetivos. Y de esa mesa participa el sector privado, participan los trabajadores organizados a través de la UOCRA y participa el Estado. Estamos convencidos que el diálogo es necesario. No hay obra pública monopolizada y ejecutada desde el Estado. La obra pública requiere del sector privado. Necesitamos un sector privado fuerte que pueda tener la capacidad de responder a los desafíos que nos planteamos nosotros, los gobiernos provinciales, los municipios, y además porque el sector privado tiene el efecto multiplicador de reinvertir y de generar trabajo, que es uno de los objetivos que tenemos. Nosotros venimos trabajando para que el sector privado tenga la confianza, y cuando la macroeconomía de la Argentina, que vuelvo a repetir esto, nosotros recibimos un país en una situación muy complicada, que nos había dejado el gobierno anterior, fundamentalmente más allá de los desaciertos en materia económica y las pérdidas de oportunidades. Hay una decisión que fue acceder al mercado de capitales internacionales a través de un proceso de endeudamiento que fue muy acelerado, con una deuda que no resultaba sustentable, que se adquirió en volúmenes increíbles. Solo te pongo un ejemplo: llevar adelante un plan estratégico de obras públicas, llevar adelante el conjunto de las obras públicas que necesita la Argentina, está en torno a los 50.000 millones de dólares. Es el endeudamiento que solamente con el Fondo Monetario Internacional tuvo el gobierno de Mauricio Macri. Y uno se pregunta, en un año no quedó nada y tampoco quedaron las obras, porque ninguna de esas obras se ejecutaron. Entonces, esa realidad no es la que queremos hacer. Por eso hay una acción responsable del ministro Guzmán de buscar calmar la economía, de empezar a generar situaciones macroeconómicas mucho más favorables y de llevar adelante un minucioso proceso, primero de renegociación con la deuda contraída con los tenedores de bonos, con los bonistas privados, ahora con el Fondo Monetario Internacional como principal. El primero resultó sumamente exitoso, no solo por la cantidad de bonistas a los cuales se alcanzó en la reestructuración de la deuda, sino por el yugo que se le quitó a la Argentina para este año, para el año que viene, para el entrante y para el otro. Y esto nos dio una perspectiva diferente para que la Argentina pueda pagar sus obligaciones conforme a su capacidad y conforme al crecimiento de su economía. Este es el desafío. Ahora hay que poner en marcha la economía. Yo recorrí en campaña con Alberto Fernández, quien nos mencionaba reiteradamente que había que levantar la perilla de la economía, que había que prender la economía nuevamente. Por supuesto que mientras estábamos en ese proceso, en los primeros 60 días, nos llegó este tsunami que no nos ha hecho cambiar los objetivos, que no nos ha hecho cambiar las perspectivas. Y por eso ese trabajo silencioso de Guzmán, y por eso, por ese arreglo, es que nosotros podemos tener un presupuesto que el año que viene representa el doble en inversión de bienes de capital. Y aspiramos a que el próximo, en el año 2022, esto tenga una porción evidentemente creciente. Forma parte de una mirada más de estadista que una mirada cortoplacista, y forma parte también de reconocer que no hay otro camino de recuperación que el diálogo del sector público y el sector privado en la Argentina, donde el Estado haga lo que tiene que hacer el Estado y el sector privado haga lo que tiene que hacer el sector privado. Como última pregunta, obviamente teniendo en cuenta que en el marco de lo que es Expo Construir van a estar más de 100 empresas, las más importantes del sector de la construcción, obviamente que del 27 al 30 va a haber un montón de personas que accedan al Congreso para ver desde los paneles hasta las entrevistas con los funcionarios, como es su caso. Pedirle, por ahí más que preguntarle, que le hable usted en función de las perspectivas que tiene, de lo que cree, a toda esta audiencia que va a estar mirando el Congreso. Bueno, en primer lugar, decirles que el Gobierno Nacional tiene plena conciencia por lo que está atravesando en materia del contexto
de la pandemia, tanto en la perspectiva sanitaria, donde ha puesto una mirada muy clara para cuidar la vida de la gente, como en la atención de la contingencia en términos económicos, y obviamente el Gobierno Nacional quiere salir rápidamente de esta situación. A nadie le gusta estar en este contexto. Sabemos el esfuerzo que ha tenido el sector privado y sabemos lo que le ha costado a un empresario tener que mantener su empresa abierta. Para eso ha tenido la asistencia del Estado cuando era requerida, y lo que le ha costado también a los trabajadores y a los representantes de los trabajadores buscar los artilugios para permitir la mantención y el menor impacto posible en la pérdida de puestos de trabajo. Pero nosotros estamos convencidos que el arreglo de la deuda, el desendeudamiento, la administración responsable de las condiciones macroeconómicas de la Argentina y fundamentalmente el potencial que tiene nuestro país, el potencial de sus recursos humanos, de sus riquezas naturales, de su producción, de su industria, de su sector privado, de sus universidades, hacen que la Argentina tenga condiciones muy favorables para la reactivación económica. Y por eso, cuando las condiciones sanitarias estén dadas, la Argentina va a crecer. Y de hecho el presupuesto plantea un nivel de recuperación importante para el próximo año en términos porcentuales. Estamos seguros que así va a ser. Y esa reactivación va a generar trabajo, va a generar oportunidades. Le pedimos que este es el momento para que entre todos pongamos el hombro en el país, convencidos que tenemos un presidente y un gobierno y tenemos un conjunto de gobernadores, todos, sin diferencia de sectores políticos ni de partidos, que pensamos en la misma estrategia, que es muy importante estar hombro contra hombro, sector público y sector privado, venga del sector político que sea. La Argentina necesita una consigna, que el presidente lo dice todos los días, que es la unidad de todos los argentinos. La unidad es la clave para que la Argentina se ponga definitivamente de pie. Y esta unidad se hace con inversión, se hace con trabajo, se hace con producción, se hace con construcción, claramente con construcción. Volvemos al origen de la entrevista. Hoy la polea de crecimiento y desarrollo, claramente en la Argentina, una de las poleas la representa la actividad de la construcción, y estamos convencidos de que así va a ser y estamos trabajando para que así sea. Break it down.